invito a que escuches a Juan Germán Ortiz con el tema Andar en la Luz. Yo soy Aida Rodríguez y tú estás en Creyendo lo Imposible. Es primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, del verso 5 al verso 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una noche, el señor Hum, en la casa de un pastor, discutía su creencia en la suficiencia de la luz de la naturaleza. Al despedirse, el pastor le ofrece al señor Hum alumbrarle con una vela para bajar con seguridad por la escalera. No, contestó Hum, me será suficiente la luz de la naturaleza, la iluminación de la luna. Una nube de repente tapó a la luna y entonces el señor Hum rueda escaleras abajo. El pastor desde arriba exclama: ¡Ah, señor Hum! Hubiera sido mejor haberse dejado iluminar desde arriba. Déjeme decirle que el plan de Dios es iluminarnos desde arriba. Y para ello pide, quiere, desea que nosotros andemos también en la luz. Es decir, el plan de Dios es que nosotros andemos en la luz. Hay una pregunta que yo quiero que podamos responder a la luz del pasaje. Si yo voy a andar en la luz, ¿qué tiene andar en la luz? Y déjenme entonces encontrar 3 respuestas a esta pregunta. ¿Qué tiene andar en la luz? Y la primera cosa, andar en la luz tiene sus razones. Y hay 2 razones básicas que están en el pasaje. En primer lugar, por la condición de Dios, por la naturaleza de Dios. Bueno, el pasaje dice que Dios es luz. Dios es luz. Verso 5. Déjame decirle que los científicos tienen dudas acerca de lo que es la luz. Algunos consideran que es materia, otros consideran que es una energía. Lo cierto es que Juan no está diciendo que en Dios hay luz. Juan está diciendo que Dios es luz. O sea, algo muy diferente. Cuando Juan dice que Dios es luz, nos está dando una definición de Dios. Nos está definiendo a Dios. Ahora, si Dios es luz, entonces yo tengo que observar la luz y la luz me va a decir cómo es Dios. Hay 3 cosas que quiero que notemos acerca de la luz que nos descubren a Dios. Por ejemplo, la primera, la luz revela, la luz descubre. No es lo mismo estar en un lugar iluminado a estar en un lugar a oscuras. Cuando uno está en un lugar a oscuras, las cosas, las mismas cosas, se ven de otra manera. Pero ¿qué pasa cuando enciende el foco?
entonces las cosas se descubren, se revelan como realmente son. Déjeme decirle que las cosas no son como nosotros las vemos. Las cosas no son como nosotros creemos. Las cosas son como Dios dice que son. ¿Por qué? Porque si Dios es luz, entonces Dios nos revela el estado real de las cosas. Déjeme decirle algo más, la luz brilla, brilla. Hay algo que brilla, es la luz. Bueno, cuando yo pienso en la luz que brilla, yo tengo que pensar que hay algo que brilla de Dios. ¿Qué es lo que brilla de Dios? Su amor. Es decir, Jesús nos descubre el amor de Dios y nos descubre un Dios de amor. Pero también la luz guía. Si yo quiero transitar en la oscuridad, me voy a caer. ¿Pero qué hago? Consigo una linterna, una lámpara, y entonces puedo transitar. Déjeme decirle que es Dios el que va delante de nosotros y nos está conduciendo a una vida mejor. La Biblia dice de tal manera, dice que si Jehová es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Ahora, eso es por la condición de Dios, pero también por la carencia de Dios. Y dirá usted, bueno, pero ¿cómo puede ser posible que Dios, siendo Dios, algo le falte? Bueno, hay algo de lo que Dios carece. Fíjense lo que dice aquí el pasaje: y no hay ningunas tinieblas en él. Ahora, las tinieblas no pueden existir ante la luz física, y por lo tanto las tinieblas no pueden existir en aquel que es luz. ¿Quién? Dios. Así las sombras del pecado no pueden existir en Dios. En otras palabras, en Dios no hay ninguna sombra, no hay ningún error, no hay ningún mal. Los paganos pensaban en Dios y creían que Dios era un Dios de tinieblas. Para un judío, bueno, el judío pensaba en Dios también, pero pensaba que era un Dios que estaba escondido, que se escondía, que era difícil de encontrar, que era difícil de alcanzar. Pero cuando nos acercamos a Santiago, entonces Santiago nos revela, nos descubre que Dios es el Padre de las luces. Santiago 1:17. ¿Qué quiere decir eso? Que en la naturaleza de Dios, en el rostro de Dios, no hay lunares, no hay manchas. La segunda cosa, ¿qué tiene andar en la luz? Bueno, andar en la luz tiene sus requisitos. Hay cuando menos dos requisitos. En primer lugar, se requiere no andar en la maldad. Es decir, Dios es luz, y si yo soy hijo de luz, si yo soy hijo de Dios, si yo soy hijo de la luz, entonces yo no voy a andar en la maldad. Fíjense lo que dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, bueno, la puerca torció el rabo, está diciendo Juan. Si usted dice que es de Dios, pero anda en tinieblas, entonces como que una de las dos cosas no es cierta, porque se contradicen. Un cazador andaba en el campo, de repente lo sorprendió la lluvia y entonces buscó un refugio y se encontró una cueva y fue y se metió en esa cueva. Allí estaba, en el interior de la cueva, sentado por media hora. Empezó a tener frío, la oscuridad empezó a llegar y entonces decidió encender una fogata.
por lo que recogió algunas hojas, algunas ramas y encendió el fuego. Y entonces hizo lo que no había hecho. ¿Qué? Empezó a mirar alrededor suyo dentro de la cueva y se dio cuenta de que no estaba solo. Había muchas arañas y había lagartijas. Y en un rincón estaba una serpiente enroscada y lo estaba mirando. El cazador salió rápidamente de ese lugar, aunque todavía estaba lloviendo. No estaba dispuesto a regresar a la cueva. El cazador estuvo allí sentado en esa cueva por 30 minutos mientras estaba en la oscuridad, hasta que la luz lo iluminó todo y pudo mirar a su alrededor. De la misma manera, hay personas en la oscuridad de la vida, pero cuando la luz de la palabra llega, entonces abandonan las tinieblas para siempre. Déjeme decirle que Juan dice que los gnósticos pensaban que se podía tener comunión con Dios y no andar en la verdad, es decir, echar cosas no agradables a Dios. Déjeme decirle que la luz de la palabra de Dios, al descubrir la maldad que rodea nuestra vida, nos debe alejar de esa maldad. La Biblia dice que no podemos ser ratitos santos y ratito demonios. No se puede. O la Biblia te aleja de la maldad, o la maldad te aleja de la Biblia, pero no puedes andar en dos caminos diferentes. Yo te diría, muéstrale a Dios tu santidad y Dios te va a mostrar su poder. Él te va a mostrar su poder. Ahora, andar en la luz tiene sus requisitos. ¿Cuál es uno? Se requiere no andar en la maldad, pero también se requiere no andar en la mentira. Fíjense, andamos en tinieblas. Si decimos que somos de la luz, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Un niño de 5 años con su mamá estaba esperando el autobús y la mamá le dice al niño: cuando nos subamos al autobús, le dices al conductor que tienes 4 años para que no te cobre el pasaje. Entonces se suben al autobús y le dice el conductor al niño: ¿cuántos años tienes? Le dice el niño: 4. Y el conductor le dice: ¿y cuándo cumples los 5 años? Y el niño responde: cuando me baje del autobús. Déjeme decirle que la mentira no es huérfana, tiene un padre, y ese padre es el diablo. Ahora, ¿cuándo mentimos? Cuando no hay concordancia. Y dirá usted, pues, ¿concordancia entre qué y qué? Pues entre lo dicho, decimos que Dios es luz, y lo hecho, y andamos en tinieblas. Napoleón decía que las leyes fueron hechas para las personas ordinarias. ¿Y por qué decía esto Napoleón? Porque él se creía superior a ellas. Los gnósticos pensaban que no estaban bajo la ley moral de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un gusano y una mariposa? Y dirás, pues diferencias hay un montón. Sí, yo sé, pero básicamente, ¿cuál sería una gran diferencia? Bueno, un gusano anda entre el polvo. Su nariz todos los días respira polvo. Bueno, ¿y la mariposa? La mariposa vuela, vuela, vuela. Y de repente hay un siniestro en ella o con ella. Y entonces, ¿qué pasa? Cae y toca el suelo. Y su nariz se llena de polvo. ¿Pero qué hace la mariposa? Bueno, se sacude el polvo de su nariz y entonces se sacude el demás polvo, pega un brinco y otra vez. ¿Qué pasa? Vuela, vuela. ¿Por qué? Porque su naturaleza no es ya andar entre el polvo como el gusano. Déjeme decirle que Dios usa, ¿de acuerdo? El ser usado por Dios no es evidencia de que uno es hijo de Dios. Otra vez,
El ser usado por Dios no es evidencia de que uno conoce a Dios. Otra vez, el ser usado por Dios no es evidencia de que Dios gobierna la vida de uno. ¿Pruebas? Ahí le van. Un palo. Dios usa un palo para recuperar una hacha. Un palo. Ahora, Dios usa una burra para hablarle a Balaam. Dios usa un gallo para cantarle a Pedro. Al rey pagano Ciro para dar lecciones a su pueblo Israel. Y sorpréndase, Dios usa al diablo para probar a Job. Entonces, ser usado por Dios no dice nada, hermanos. Aquí y en China. Ser usado por Dios no es suficiente, no es evidencia de la salvación, ni de santidad, ni de ser su hijo. Ahora, yo no quiero ser usado por Dios como un objeto inanimado, como un palo, o como un animal, como una burra o un gallo, ni como una persona extraña, como Ciro. Yo soy su hijo a través de Jesucristo y mi naturaleza, mi propósito, mi deleite es reproducir su carácter y hacer su voluntad. ¿Cuáles son los requisitos? No andar en la maldad, hermanos. ¿Cuál es el otro requisito? No decir mentiras. La tercera cosa, andar en la luz tiene sus resultados. Hay dos resultados que el pasaje nos muestra. Un resultado es un lazo fraternal, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Verso 7. Yo quiero decirles algo que ustedes ya saben. Dios es muy popular los domingos, ¿sí? El domingo, ¿qué pasa con Dios? Bueno, millones en todo el mundo se reúnen en edificios para adorar a Dios. Es más, hacemos algo más, acostumbramos llamarnos hermanos, hermana para acá y hermano para allá, y nos hermaneamos, conjugamos, no es un verbo, pero también lo conjugamos, el verbo hermanear, lo hacemos. Déjeme decirle que mejor que llamarnos hermanos es ser hermanos en la fe y en el café, porque hay unos nomás que son en la fe y no le dan un café ni al gallo de la pasión. Ahora, a Dios no debemos llamarle solamente Dios. Si usted conoce a Dios y es su hijo, bueno, usted no debe de llamarle solamente Dios, sino a Dios. Si es su padre, pues usted debe de llamarle a Dios Padre. Debemos de llamarle a Dios como lo que Él es para nosotros, nuestro Padre. Debemos hacerlo, porque Dios es no solo nuestro Dios, sino nuestro Padre. ¿Qué es lo que busca en realidad el diablo? El diablo lo que busca es que usted no se congregue, que no venga, que no escuche la palabra. ¿Por qué? Porque al escuchar la palabra, ¿qué va a suceder? La fe va a aumentar, va a crecer. Y entonces el diablo no va a poder hacer de las suyas en su vida. Pero si el diablo logra desinflarlo, poncharlo, y entonces usted ya no llega a la celebración, entonces el diablo podrá influenciarle y manejarle. Tengo un brasero y tengo brasas. ¿Qué pasa si tomo una brasa y la aíslo? Es decir, la pongo al margen, la pongo a un lado. ¿Qué va a pasar con esa brasa? Pues es lógico y natural que esa brasa que se enfríe. Eso es lo que el diablo está buscando en su vida, que usted se enfríe. Pero ¿qué dice? Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Nuestra relación no solamente es vertical, yo y Dios, sino mi relación es horizontal también, yo y los demás. Pero hay algo más, el último aspecto. Un resultado es una limpieza formidable. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Déjeme decirle que la salvación es por creer en Jesucristo. Otra vez, la salvación es por creer en Jesucristo. Y escúcheme, no por andar en la luz. Dirá usted, bueno, pues ¿en qué quedamos? Pues sí, no es por andar en la luz.
Andar en la luz es un resultado de creer en Jesucristo. Andar en la luz es un resultado de que usted le entregó su vida a Dios, pero usted no es salvo por andar en la luz. Es un resultado de ser salvo, andar en la luz. Ahora, si yo les dijera que andar en la luz es condición para ser salvo, les estaría diciendo que la salvación es por obras. Pero la Biblia dice que la salvación es por fe. ¿Por qué? Por creer en Jesucristo. Y le voy a decir otra cosa, la salvación no es por entender el Evangelio. A mí me repatea eso, que algunos piensan que pueden entender el Evangelio. No es por entender el Evangelio. Es más, no creo que haya alguien que pueda entender el Evangelio. La salvación es por aceptar el Evangelio. Es diferente. Mas a todos los que le recibieron, a los que ¿qué? A los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. No por entender, no por entender. Yo no puedo entender por qué Dios me amó a mí. Alguien que me lo explique. No puedo entender por qué Dios entregó a su Hijo Jesucristo por mí. Alguien que me lo explique. No puedo entender por qué Dios ama al mundo. Alguien que me lo explique, por favor. No lo puedo entender. Lo único que tengo que hacer es aceptarlo, aceptarlo, aceptarlo. Yo quiero decirle que sea la condición que usted tenga, tenga la condición que usted tenga, hay salvación, hay limpieza para usted hoy. Es una limpieza cruenta, dice la sangre, la sangre. Su limpieza alguien la pagó y no la pagó con buenas obras, ni con sacrificios, ni con cadenas, ni con nopales, ni con espinas. La pagó derramando su sangre. Y si alguien me pregunta quién fue, Jesucristo, la sangre de Jesucristo. No fue Pedro, ni fueron los parientes de Jesús, fue Jesucristo. Y si alguien me dice si es poderosa, pues déjeme decirle que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El pecado que usted haya cometido, hoy puede usted tener la limpieza que su vida necesita. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hay una limpieza formidable, hay un lazo fraternal, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Yo quiero animarle a que tome una decisión, a que renuncie a la maldad, a que renuncie a la mentira y a que tome una senda. ¿Cuál es la senda? La senda de la luz. Que se decida hoy, a partir de hoy, andar en la luz. Y si alguien me pregunta, ¿pero por qué, pastor? Pues porque Dios es. No dice que Dios tiene. Dios es luz. Y si usted es hijo de luz, entonces usted debe transitar por la luz, andar en la luz. Y si lo hace, déjeme decirle que entonces la bendición de Dios va a venir a su vida y el propósito de Dios se va a realizar en y a través de su vida. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que andemos en la luz. Ya escuchaste todos los beneficios que hay si tú decides estar en el camino del Señor, buscar esa luz en tu andar y seguir los pasos del Señor. Recuerda que puedes ser libre de muchas situaciones, de estar en la verdad y poder tener una vida llena de gozo, llena de vida y llena de alegría para seguir adelante. ¿Quieres que te ayudemos? ¿Quieres que te demos más información? ¿Quieres que podamos platicar contigo? Lo único que tienes que hacer es marcarnos en este momento. Te voy a dar los teléfonos de Zarco 50. Las oficinas de Creyendo lo Imposible son 5566-9163, 5566-1876.
pero también lo puedes hacer aquí en Quiéreme 1440, ya conoces los teléfonos, 1035-0043. Pero si además quieres de hablarnos, quieres también conocernos y visitarnos, todos los domingos a las 9 de la mañana, 10:15 y 1:15 te estamos esperando con los brazos abiertos. Puedes preguntar por cualquiera de nosotros y estamos en la mejor disposición de atenderte, de ayudarte, de escucharte y sobre todo de que puedas tener un domingo diferente. Así que decídete, acepta nuestra invitación y te esperamos. Sigue con nosotros en tu programa Creyendo lo Imposible.